Ya estamos aquí listos para poder establecer algunos elementos de juicio. Fíjense ustedes que en el ámbito científico, en cada área tiene su propio ámbito, pero el ámbito científico tiene cosas peculiares. Y sobre todo porque cuestionamos mucho las cosas. Nos preguntamos, eh, nos volvemos a preguntar 20 veces si estamos en lo correcto o no, si las cosas que se están haciendo son en el camino correcto o en el camino no correcto. Curiosamente, a veces el punto es que somos muy necios para algunos detalles. Incluso, y esto lo comento porque dentro de las preguntas que me han estado mandando, eh, pues sobre todo hay inquietud cuando invitamos a otros colegas, cuando invitamos a otros médicos, y que es muy difícil que un médico de repente se convenza de ciertas cosas. Pero antes de quedar convencido el doctor, también empieza a cuestionar, ¿y esto funciona? ¿Y cómo es que funciona? ¿Esto es un producto más que se vende? Etcétera, etcétera. Seguramente ustedes tienen muchas más preguntas que les han hecho las personas que ustedes han invitado, más que yo. Me queda claro que yo también he invitado, que he tenido muchas negativas, muchos cuestionamientos, etcétera. Y esto lo comento en dos aspectos. El primero es para que quienes estamos esta noche reunidos, y les quiero dar las gracias porque en un domingo de descanso, como siempre en un área de familia, pues me permiten entrar a sus hogares, entrar a la parte más íntima donde ustedes están y que me permiten acompañarles. Y precisamente el punto es qué dudas, qué inquietudes han tenido ustedes cuando ciertas personas les dicen no, cuando les invitan a participar en el área de la salud, en mejorar su salud, en mantener su salud o inclusive en recuperar su salud, porque aquí también es cuando se pierde la salud, muchas veces no sabemos ni qué hacer, pero buscamos siempre una solución. Y muchos de nosotros estamos prestos a ayudar. Hoy veía yo unas imágenes donde alguien es rescatado y sobre todo el rescatista tiene el anhelo de salvar vidas, de ayudar a las personas, porque preservar la vida es una parte importante. Por eso es que estos cuestionamientos científicos empiezan a tomar un cariz muy importante. Por otro lado, hay un elemento dentro de las preguntas que me han hecho, y por favor vayan tomando nota. ¿Cuál es la hora, la mejor hora, la hora correcta, la hora precisa que debemos de tomar nuestro NUMI? Ya sea nuestro NutriSwiss, ya sea nuestro Hertz, ya sea nuestro Neuro, o ya sea la aplicación tópica como el Skin, o sea la aplicación a lo mejor de nuestro Hair. Y esto va a llevar ciertas ideas, ciertas controversias en los aspectos que vienen como nuevo por los elementos de tipo molecular y las cosas que traemos arrastrando de cualquier cantidad de años. Es decir, nosotros traemos ideas que a veces las damos por ciertas. Y ahí es donde empiezan los primeros elementos de juicio y que les llamamos paradigmas. Y a veces no sabemos distinguir entre un paradigma y un mito. Nos confundimos. Pero cuando no tenemos las cosas claras, no tenemos idea exactamente de lo que estamos hablando. Recuerden ustedes que nuestro tema, el día de hoy, no es un tema que se enfoque en un ángulo de curar enfermedades porque no es el punto.
Nuestro ángulo, y dentro de esos aspectos de las preguntas que me han hecho, se basa básicamente en la nutrición. Y esa es la segunda pregunta que quiero compartirles y que les quiero dejar. ¿Será lo mismo alimentarse, comer o nutrirse? Ayer específicamente tuve la oportunidad de escuchar un colega que hablaba exactamente de este punto y que cuestionaba las diferencias entre comer simplemente por comer, entre alimentarse, y que ahora escuchamos mucho la palabra aliméntate sanamente, o nutrirse. ¿Ustedes qué pondrían en su libreta? ¿Ustedes qué estarían escribiendo en su libreta en este momento? ¿Será lo mismo los tres conceptos o tendrá diferencias? Y en base a lo que venimos haciendo en nuestros hábitos cotidianos, etcétera, empiezan nuestras formas de ver las cosas. Esas formas de ver las cosas es donde empieza ese famoso paradigma, porque lo hacemos una verdad, lo hacemos una realidad. Aunque lo voy a presentar más adelante, les dejo una pregunta más y lo dejo como un planteamiento científico. Lo subrayo, lo dejo como un planteamiento científico. El desayuno es el alimento o la parte de la alimentación o de la comida más importante del día. ¿Cierto o falso? Y esto lo iremos descubriendo una vez que vayamos desglosando estos procesos de estos paradigmas. Pero entonces la pregunta viene siendo, ¿qué es un paradigma? Bueno, vayamos desmenuzando el tema. La palabra paradigma proviene del griego para, así con el acento en la A, paradigma, paradigma. Y esto significa un molde, significa una estructura ya hecha que se le denomina patrón y se refiere a un modelo, una forma, y que permite hacer un ejemplo para demostrar y probar conceptos. Ese es un paradigma. El detalle de los paradigmas es cuando los conceptos, las demostraciones de lo que queremos hacer, se contraponen. Ahí es donde entra lo que les explicaba hace un momento, cuando nosotros llegamos con una persona y le decimos sobre nuestro NutriSwish que tiene glutatión y que sus características del glutatión son extraordinarias porque lleva nanotecnología con tecnología Hydrastat. Y las personas que no conocen nada de esto, aunque sean profesionistas y sobre todo versadas en el área de la medicina, lo empiezan todo a cuestionar. Ahí es donde se empieza a formar dentro de esa controversia ese famoso paradigma. Por eso es importante saber si lo que estamos hablando es real o es falso, porque incluso aunque pueda aparentemente ser verdad, se puede convertir en una gran mentira y una mentira que todos pueden creer y al final es un mito, no es una cosa, no es una realidad, vamos. Si estamos hablando de ciencia, porque existen paradigmas en muchas áreas del quehacer de la vida humana, el paradigma científico es un conjunto de creencias, de ideas y prácticas aceptadas por la comunidad científica. O sea, como que todos estamos más de acuerdo, lo aceptamos y lo aprobamos. Nos permite tener una guía de investigación
nos permite manejar e interpretar una realidad, y la pregunta es si esa realidad es verdadera. Por eso el método científico nos establece cuestionarnos lo que nos están planteando. Por eso cuando a ustedes inviten a un profesionista, a un médico, a alguien versado en el área de la salud, a veces encontramos estas negativas entre comillas, pero debemos estar preparados para ayudarlo a resolver su propio paradigma y pueda comprender con hechos, con investigación, con una realidad que lo que le estamos explicando no es ni un mito ni una cosa falsa. Por el contrario, que tenemos bases claras para poder explicar, que tenemos estudios claros para poder demostrar que lo que estamos compartiéndole a esas personas, pues precisamente es una realidad. Por eso es importante entender en este proceso de la ciencia que vamos a establecer muchos conceptos. Y aunque suenan palabras un poquito rebuscadas, estos conceptos llevan una metodología, son metodológicos, ontológicos, epistemológicos, es decir, la forma como hablamos, etcétera. Por eso hablar de ciencia cuesta mucho trabajo porque los términos que ocupamos no son tan simples, no son tan fáciles. Y esto es porque precisamente en base a ese lenguaje debe de estar aceptado por la comunidad científica, debe de estar demostrado y precisamente va a proporcionar un marco para la investigación organizada. No tiene que ser esto desorganizado, sino al contrario, debe de estar organizado. Fíjense ustedes que los paradigmas científicos nos van a permitir varias cosas. Primero, el paradigma científico es esencial. Es importante tener un paradigma porque nos va a permitir, nos va a determinar cómo se concibe una realidad y ante los fenómenos que son relevantes, los podamos estudiar y sacar una conclusión real. Eso es lo más importante del paradigma científico. Nos van a orientar a una formulación en teoría, en leyes y en metodologías dentro de una disciplina científica. Y eso es lo que hace la gran diferencia con otras cosas que no tienen nada que ver con una disciplina de tipo científico. Y es donde mucho en ocasiones hay un choque de ideologías y de paradigmas diciendo, por ejemplo, que a lo mejor ciertas cosas de la magia son verdades cuando en realidad no está demostrado por la ciencia. Aunque pudiera parecer como si fuera real, muchas veces no es real. Por eso es cuando entonces las cosas se convierten en un mito. Y ahí les pongo una lista de algunos mitos, sobre todo mitos de tipo griego, y en un resumen con nombres, pues ahí está un laberinto del Minotauro, Edipo y la Esfinge, el Perseo y Medusa, el caballo de Troya, Ícaro, Prometeo, el rey Midas, etcétera. Existen muchos mitos y que estamos a veces totalmente convencidos y queremos hasta poner nuestra mano sobre el fuego por decir que eso es verdad. Pero mucho cuidado con los mitos, porque los mitos no son verdades. Son historias que se cuentan y que se van convirtiendo en eso, en unas historias, pero no en una realidad. Y lo más eh, triste del asunto es que existe el método científico. Y vuelvo a reiterarles, ya pusieron en su libreta, en sus anotaciones, la respuesta a la pregunta que hice hace un momento. El desayuno es la parte de la comida más importante del día.
¿Qué puso usted? Y a lo mejor usted puso que sí. Y probablemente la mayoría pusieron que sí, porque estamos convencidos todos de que el desayuno es lo más importante del día. ¿Y qué creen? Eso es un soberano mito, no es verdad. El desayuno no es lo más importante del día. Ya más adelante les voy a explicar que hay una compañía de cereales que por allá de 1800 y piquito inventaron un cereal y lo tenían que vender. Y nos vendieron la idea de que el desayuno era lo más importante del día. Y a partir de allí se hizo el mito de que el desayuno es lo más importante que tenemos que hacer. Y entonces todos ahora somos capaces de poner la mano sobre el fuego para decir que el desayuno es lo más importante del día. Pero ese es un mito científico que se los voy a demostrar esta noche. Por eso debemos de distinguir entre lo que es la realidad, la verdad, y lo que es el mito. Acá les pongo un ejemplo. Mito es que los dientes, nuestros dientes sanos, deben ser relucientes, deben ser blancos, deben de brillar, deben de sacar lucecitas, estrellitas. Eso es un mito, no es cierto. Muchas veces la realidad de nuestros dientes es que el color natural de nuestros dientes debe de ser un poco amarillento por la dentina. Es verdad que hay personas que tienen sus dientes muy blancos, sí, pero no es lo común, no es lo correcto. La dentina tiene una tendencia a presentar un color amarillo. Entonces, ahí empezamos a tener que utilizar productos que blanqueen los dientes, etcétera, porque nosotros creemos que lo sano es un diente blanco. ¡Wow! Nos damos cuenta de que son cuestiones de ciencia, pero que a nosotros nos compete en nuestra vida diaria, en donde el aseo bucal no implica el matar bacterias para tener una boca limpia, sino muchas veces el aseo bucal implica a lo mejor el querer tener dientes blancos y por eso cepillamos nuestros dientes a conciencia, tratando de que el diente quede blanco, pensando que están sucios o no están sanos. Aquí ya quitamos otro mito, ya quitamos otra cuestión falsa. Ojalá lo vaya usted tomando en consideración. Pero así pueden existir muchos mitos. Uno de ellos, por ejemplo, los gatos siempre caen de pie. ¿Qué dice usted? ¿Será verdad que los gatos siempre caen de pie? La verdad es que eso es un mito, porque aunque los gatos tienen un reflejo y un instinto para caer de pie o caer parados, por decirlo de esa forma, y tienen muy buen reflejo que les ayuda a girar en el aire, desafortunadamente los gatitos no siempre salen ilesos y existen muchas fracturas de los animalitos en donde cayeron de una manera mal y se lastimaron. Obviamente, ellos tienen mejores reflejos que nosotros porque están más sanos que nosotros. Nosotros deberíamos de tener reflejos suficientes como para poder, en todo caso, caer de pie y poder meter las manos, etcétera, etcétera. Los gatos no siempre caen de pie, es la realidad, pero el mito es que los gatos siempre caen de pie. A ver, otro punto a analizar dentro de estas cuestiones científicas. Los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Será verdad o será mentira? La realidad de las cosas es que estamos utilizando nuestro cerebro al 100% en todas sus funciones y en todas sus capacidades. Que a lo mejor no somos disciplinados y no tenemos las características que quisiéramos para desarrollar otras cualidades es un asunto muy diferente. Pero el cerebro está trabajando en su totalidad. Hay personas que tienen un daño cerebral, evidentemente su cerebro tiene funciones diferentes, pero eso no quiere decir que el cerebro no esté funcionando al 100%.
Por el contrario, el cerebro funciona al 100%, no al 10%. Tómelo en cuenta. Y no crea que usted nada más está utilizando el 10%. A lo mejor en otras partes de su cuerpo sí. En el aspecto físico, a lo mejor sus músculos los pone a trabajar poco porque usted no hace ejercicio y entonces no está desarrollando todas las capacidades como quisiéramos. Pero realmente nuestro cuerpo está diseñado en su totalidad, tanto física como mentalmente, para tener siempre el 100%. Y eso es algo que en nuestros cursos de capacitación, en nuestros cursos de motivación humana, en nuestros cursos de desarrollo, etcétera, aprovechamos que tenemos en nuestro funcionamiento el 100% porque podemos dar el 100%. Otro cuestionamiento dentro de estos mitos científicos. El azúcar causa hiperactividad en los niños, por lo tanto no les demos azúcar a los niños porque entonces los ponemos totalmente activos. ¿Será verdad o será mentira? ¿Usted qué dice? Anótele ahí en su libreta, póngale el dato. Lo cierto, y fíjense muy bien, y lo quiero subrayar, no hay evidencia científica, no existe un solo estudio que demuestre que el azúcar causa hiperactividad en los niños, lo cual, al no estar respaldado por una evidencia científica, termina siendo una creencia, termina siendo un mito. Los estudios no han encontrado una relación directa. Lo cierto es que el azúcar, así como vemos la imagen en la que les puse, pues definitivamente lastima el azúcar la dentina de nuestros dientes, les causa caries, etcétera, ahí provoca otras cosas. Pero específicamente en el planteamiento que el azúcar causa hiperactividad en los niños, no hay estudios que lo lleguen a demostrar. Actualmente, ahora que hemos ya aprendido mucho acerca de los virus, pensamos que los antibióticos son efectivos contra los virus. Y muchas personas actualmente, y esto platicando con algunos farmacéuticos y en mis preguntas, mis cuestionamientos que les hago a las personas, les preguntaba yo a estos farmacéuticos, sus ventas en cuestión de antibióticos contra problemas de tipo viral siguen estando altos y me contestaban que sí. Desafortunadamente, la prescripción de antibióticos sigue siendo muy alta. Fácilmente las personas consumen un antibiótico para combatir una infección, pensando que es una infección bacteriana. El problema es que muchas personas no saben distinguir la cuestión entre bacterias y virus, pero los antibióticos no sirven para atacar a los virus. Y créanme que así podríamos hablar muchos elementos acerca de los mitos científicos que existen. Ojo, mitos, es decir, cosas que no son verdad. Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar. La ciencia demuestra que un rayo puede caer dos o tres veces en el mismo lugar. Por lo tanto, esta es otra aseveración falsa. Cuando nosotros estamos hablando de todos estos mitos, todas estas cosas falsas, era lo que yo les explicaba. Tenemos que llevar todo eso, recoger esa información y analizarla, llevarla al laboratorio. Eso es lo que hacemos la gente que nos dedicamos a la ciencia. A ver si estamos hablando de la realidad o de la mentira. Por eso es que hoy estoy tocando un tema, lo estoy planteando totalmente acerca de lo que es la alimentación, de la nutrición y el comer. ¿Ya puso usted si es lo mismo comer, alimentarse y nutrirse? ¿Son sinónimos? ¿Es exactamente lo mismo o tienen diferencias? Y es un ángulo en lo cual hasta comemos 3 veces al día, tenemos la idea de que el desayuno es la parte más importante de la alimentación, que es esencial para tener la energía durante el día. Pero vuelvo a repetirles a ustedes,
Y aquí vamos a hacer un análisis más profundo, que eso es falso. Y ya les decía que en 1894, dos hermanos empezaron a trabajar en su casa, en su cocina, y fabricaron un cereal. Actualmente la marca comercial y el apellido de estos dos hermanos, pues muchos la conocen, es una marca totalmente extendida, y lograron crear un elemento de mercadotecnia para que se pudiera vender su cereal y decir que el desayuno era la parte más importante del día. Pero fue un efecto de mercadotecnia, no fue un efecto de estudios científicos que se pudieran haber hecho al respecto. Estos hermanos que les estoy comentando, Harvey y Will Kate, ellos experimentaron con el trigo y crearon los primeros cereales, lo cual llevó a la creación de la marca comercial que les estoy comentando, sin mencionar el nombre comercial, desde 1906. Por lo tanto, ya tenemos más de un siglo diciendo todos los días, todos los días, todos los días, aliméntate sanamente, desayuna, porque el desayuno es la parte fundamental del día y como esto no vas a tener oportunidad durante el resto del día y si no, la pila la traes baja, etcétera, etcétera. Pero, insisto, esto es un mito. No, no, el desayuno no es la parte más importante del día. Y fíjense que aquí estoy tocando fibras sensibles porque muchas personas van a decirme, doctor, está usted diciendo una mentira. Usted está diciendo que el desayuno no es la parte más importante del día. Por favor, entonces yo pregunto, ¿usted conoce algún estudio serio de tipo científico que me pueda decir que el desayuno es la parte más importante del día? Muchos de aquí, de los que hemos estado en estos Zooms, conocemos que existe PubMed. Y pues miren ustedes, buscando en PubMed estudios sobre lo que estoy comentando, no existe un solo estudio, ni uno solo, y lo estoy señalando ahí con una flecha roja, no existe un solo estudio que avale que el desayuno es lo más importante del día. Por lo tanto, usted está trabajando con una alimentación en el primer alimento de su día, creyendo cosas que realmente no son. Si usted tiene los estudios, demuéstreme que están en PubMed publicados, porque es una área donde podemos consultar precisamente los estudios de investigación que se tienen a nivel mundial la investigación que hice, es muy simple, muy fácil, no hubo resultados, fue durante los 10 últimos años. No me fui para esos 100 años anteriores. Entonces, por si no se alcanza a distinguir claramente, amplío la imagen. Importancia del desayuno y no se encontraron resultados. Por lo tanto, no, el desayuno no es lo más importante del día. Y aquí es donde usted se debería de empezar a plantear, a cuestionar algunas cosas. Y empieza esa controversia, ese paradigma. A ver, ¿qué será más importante? ¿Desayunar o tener un ayuno que nos limpie nuestras células? Que limpie perfectamente la parte más íntima de nuestras estructuras base para que éstas no tengan mutaciones y no tengan alteración. Y aquí es donde empieza a plantearse preguntas que también me han hecho sobre el ayuno intermitente, sobre los ayunos en general. Y entonces el cuestionamiento es comer, alimentarse, nutrirse o hacer ayuno. Evidentemente que esto debe de llevar un punto de equilibrio. Debemos de alimentarnos, por supuesto, a base de una nutrición adecuada, pero también debemos de aprender a limpiar nuestras células. Y es, se supone, que mucho de lo que nosotros estamos haciendo.
Seguí buscando, seguí checando estudios científicos serios con publicaciones que realmente respalden que el alimento principal del día funciona muy bien. Y encontré que un estudio recomienda tomar en la primera comida del día, la primera puede ser al mediodía, puede ser en la tarde, la primera comida del día, una cuarta parte de toda la ingesta de alimentos que vamos a consumir. Y entonces aquí estamos hablando de que podemos fraccionar nuestros alimentos. Pero hay veces que y esto lo hacían los antiguos, antes de esos 100 años, podían comer una vez al día, no necesitaban comer varias veces al día. Por lo tanto, ¿qué hábitos, en base a un mito científico y que se ha creado todo un paradigma, tiene usted diariamente para su desayuno? Y entonces, aquí lo importante, romper el ayuno, eso es desayunar, romper nuestro ayuno y que el ayuno debe de ser muy bueno durante la noche, que estamos tratando de que nuestros tejidos se desintoxiquen. Y entonces, cuando nosotros vamos a romper ese ayuno, porque vamos a meter nutrientes, no nada más comida, no nada más vamos a rellenar el estómago, vamos a ponerle nutrientes a nuestro cuerpo, a nuestros sistemas, pues tiene por lo mismo que ser de calidad. Por eso me gustó este estudio, porque es algo que está respaldando en el tema de la calidad. La investigación, este estudio, dice que se hizo en 383 pacientes. Y el proyecto se llama Predimed, Predimed Plus. Y es un ensayo clínico, apenas es un ensayo clínico, no ha llegado a ser un postulado científico con una teoría que pueda ser de peso. Y este estudio se realizó en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar y fue publicado en el Journal of Nutrition, Health and Aging, o sea, en la salud y envejecimiento que podemos estar teniendo. Oh, doctor, ¿y entonces qué podemos hacer al respecto? A ver, cuando nosotros metemos comida a nuestro cuerpo, supuestamente le estamos dando calorías para aguantar todo el día. Lo que estamos haciendo es meter una cantidad de sustancias a nuestra célula en donde aumentamos los procesos de oxidación celular. Y esos procesos de oxidación celular van a requerir mayor cantidad de antioxidantes. Por eso, en muchas de las dietas sabedores de esto, lo que recomiendan es un mayor número de sustancias que sean antioxidativas, como la vitamina C que va en las naranjas. Por eso, uno de los detalles interesantes es tomar jugo de naranja en el desayuno, porque nos va a permitir ese proceso de antioxidación. Y entonces en la primera respuesta, o la primera pregunta que les hice y la respuesta, ¿cuál es el mejor momento para tomar nuestro NutriSwitch? Pues va a ser diferentes horas al día, porque en diferentes horas al día estamos comiendo y estamos causando un mayor elemento de oxidación celular. Y lo más correcto es que si vamos a tener una comida, sobre todo con cereales que van a aumentar los carbohidratos, y si tenemos problemas de diabetes y problemas donde nuestro metabolismo de la glucosa está totalmente alterado, tenemos que aumentar nuestra ingesta de ese antioxidante, el NutriSwiss. Y ahí es donde empieza a relacionarse mi trabajo dentro de lo que les he presentado con relación a los paradigmas y cuál es el mejor momento para tomar NutriSwiss o alguno de los otros productos que tenemos en New. Y que esto es lo que lo hace mucho más interesante. Yo no estoy en contra de que usted desayune y si ya tiene ese hábito, manténgalo. Es correcto. Recuerde que tiene que ser estructurado para ser una cuarta parte de su alimentación total de todo el día. Y que usted debe de aprender
a equilibrar el consumo de su alimentación, porque su alimentación debe de ser, y lo voy a subrayar porque ese es un tema que también he traído desde hace varios años, su alimentación tiene que ser altamente nutritiva. Y esto es lo que lo hace mucho más interesante. Ojalá que de lo que he estado hablando, algunos de ustedes ya hayan ido a PubMed, ya hayan ido a buscar los estudios científicos que avalen que el desayuno es lo más importante. Les aseguro que me llevé bastante tiempo en la investigación y no encontré estudios de peso que nos pudieran decir hay que destacar este tipo de estudios. El que encontré, que me gustó, que investigué de la doctora, etcétera, que llevó a cabo todo este proyecto, me gustó porque es un estudio serio, pero aún sin avalar. Entonces, ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿Qué puedo hacer yo para estar sano, para mantener mis células sanas, para tener una buena nutrición, etcétera? Bueno, vayamos al punto. Un desayuno, es decir, romper el ayuno sin importar la hora, debe estar equilibrado y que ese protocolo de nutrición nos aporte micronutrientes, como por ejemplo las vitaminas y los minerales. Pero estar conscientes de que cuando nosotros estamos aportando los micronutrientes a nuestro tejido, a nuestras células, el estrés oxidativo va a aumentar. Por lo tanto, cuando manejamos glutatión, estamos en el mejor lugar porque es exactamente el complemento a nuestra alimentación más espectacular que podemos encontrar. Y créanme que aquí yo les he explicado de muchas formas, de muchas maneras, la cantidad de aplicaciones que tiene glutatión. Y aquí, relacionando el romper el ayuno, es decir, el manejar nuestra alimentación, nuestra primera alimentación del día, poder ayudar a que esa alimentación con esos micronutrientes sea mucho más efectiva que simplemente comer, que ahí en comer lo que casi la mayoría hacen o hacemos no nos aporta ningún resultado bueno, ningún resultado favorable. Por lo tanto, entre más comamos, mayor necesidad de nuestro antioxidante maestro. Y nuestro antioxidante maestro se va a ayudar de otros antioxidantes para hacer que nuestra nutrición sea altamente efectiva. Allí la gran relación de la parte de oxidación con la parte de nutrición. Por eso estamos hablando de que nuestro NutriSwitch, nuestro neuro, es totalmente un nutracéutico. Para quienes por primera vez están escuchándome y que a través de este proyecto de información se están preguntando qué es el glutatión. El glutatión es una molécula altamente especializada. No hay otra igual, está en el diseño de la naturaleza como un antioxidante maestro y que está formado por tres aminoácidos. Esos tres aminoácidos son el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Y la fórmula de nuestro glutatión la tienen ustedes en pantalla. Esa es una maravilla. Pues si nosotros entendemos lo que hace el glutatión en ese proceso de antioxidación en nuestros alimentos, que son los que también están provocando un estrés celular por esa oxidación, que no solo los alimentos, aquí entran otros paradigmas como el ejercicio, en donde consumimos más oxígeno, también estamos aumentando el nivel de oxidación. Y así sucesivamente vamos a tener una serie de elementos alrededor que supuestamente aumentan nuestra energía. Sí, aumenta nuestra energía, pero aumenta la oxidación celular. Y a mayor cantidad de oxidación celular, la necesidad de aplicar mayor cantidad de glutatión.
cuál es el mejor momento para tomar glutatión, para poder soportar, para poder disminuir esa oxidación celular, pues en el momento en que usted va a hacer ejercicio, en el momento en que está usted tomando suficiente agua, en el momento en que está usted haciendo sus ejercicios de respiración, en el momento en que está usted comiendo. Ese es el mejor momento para poner su glutatión debajo de la lengua y empezar a ayudar a esos procesos de nutrición celular. Por lo tanto, el glutatión, con esto que estoy explicando, va a participar en la eliminación de toxinas que se van a producir en ese proceso que estoy comentando, que se lleva a cabo dentro de las células. Está ayudando glutatión a ese transporte y regula el sistema inmunitario para que lo que está entrando no se rechace y no se hagan alergias en el proceso del sistema inmunitario, que aquí es otro tema muy interesante. Pero fíjense muy bien y lo quiero dejar claro y bien explicado. Tiene un mecanismo de protección y ese mecanismo de protección es el que todos necesitamos. Hago otra pregunta. Si usted conoce algo que le pueda proteger mucho mejor su cuerpo, su sistema, ocúpelo, por supuesto. Y seguramente usted va a escuchar el tema de muchos productos maravillosos que van a estar haciendo en usted cosas impresionantes, pero ninguno como glutatión, ninguno. Y conste que estamos hablando de vitaminas, de minerales, de lípidos y de un montón de cosas. Por eso lo importante, la función principal de glutatión es proteger a nuestras células y a nuestras mitocondrias, que es donde se procesa toda esa cuestión de energía, del daño oxidativo. Ese es el punto más importante y el enfoque que debemos de tener. Ahí entra lo más interesante. NUMI utiliza para su glutatión nanotecnología, que es una nanotecnología innovadora en donde las moléculas que ya mencioné hace un momento, de esos tres compuestos, de los tres aminoácidos, el ácido glutámico, la glicina y la cisteína, van a estructurar una molécula mucho más pequeña, lo que permite una mejor disponibilidad o biodisponibilidad y eficacia de todos los productos de NIUMI. Por lo tanto, aquí no solo es el hablar de una nanotecnología, y aquí nos debe de quedar claro que venden muchos precursores de glutatión y que venden muchos glutationes en el mercado, pero es una molécula tan frágil que hay que protegerla también por su alta actividad antioxidativa. Por eso es que lo hace frágil al glutatión. Y entonces, al protegerla, se hace una envoltura de agua, un clúster de agua, y a esa tecnología, que no la tiene absolutamente en este momento ninguna otra empresa en el mundo, a esa tecnología se le llama tecnología o biotecnología Hydrastat. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Poder tener nuestros alimentos con una característica de alta nutrición y que para el proceso dentro de esa alimentación que van a tener nuestras células le podemos proporcionar un glutatión anonizado con nanotecnología Hydrastat, es algo verdaderamente extraordinario, es algo fuera de serie, totalmente fuera de serie. ¿Cómo no compartirlo con los demás? ¿Cómo no compartirlo con los médicos? ¿Cómo no compartirlo con tantas personas? Lo que sucede es que aquí debemos de romper paradigmas en base al conocimiento que podemos tener. Y a esto maravilloso de tener la nanotecnología Hydrastat, se le suma, por esas características, que se puede aplicar debajo de la lengua, se puede hacer sublingual, con una absorción extremadamente rápida, en menos de un minuto prácticamente.
Aún así, por razones de que la mucosa pudiera estar inflamada debajo de la lengua, etcétera, póngalo durante 5 minutos. No va a pasar nada si ahí lo tiene un rato. Y una vez que ya pasaron esos 5 minutos, lo que se juntó de saliva, páseselo. Pero su glutatión ya se absorbió, ya pasó al torrente sanguíneo con una rapidez impresionante y ya está totalmente biodisponible, lo cual le permite entrar hasta el núcleo de la célula. Si usted pone su glutatión, a lo mejor antes de desayunar, y tiene una alimentación adecuada, de calidad, con nutrientes extraordinarios, sus células se lo van a agradecer. NutriSwiss es una de las tecnologías en este instante únicas y avanzadas en el mundo. Y está en nuestras manos y está la oportunidad de poderlo compartir con todas las personas que nos rodean. Todos tienen el derecho. Lamentablemente no todos toman ese derecho para su propia salud, para su propio proceso de vida. Fíjense ustedes, y quiero reiterar para las personas que llegaron por primera vez y quienes ya estamos y lo sabemos, pues recordar el detalle. Existen líneas de información científica, algunas, las que están del lado derecho, pues son un poquito complicadas porque tienen un costo o están restringidas para ciertas áreas profesionales. Oncología, por ejemplo, no todo el mundo puede tener el acceso a este tipo de información. Por eso es que hoy quise destacar e investigar, en lo que a ustedes les presenté, la parte de PubMed, donde está accesible para todos nosotros. Y muchos de estos estudios que se tienen del lado derecho de su pantalla, lo que está del lado izquierdo, PubMed, lo recopila y nos lo ofrece. Y es una página que tiene varias características. Seriedad. Allí nada más se ponen estudios comprobados. Tiene veracidad y tiene una cantidad enorme de información. Evidentemente que lo que no hay, pues no lo tiene, porque no existe. Lo cual nos lleva a decir que el desayuno es la parte más importante del día, es un mito. Yo les quiero dejar, como siempre, aquí un libro y quiero compartirles de lo que yo decía hace un momento acerca del libro, en donde así se llama este libro, Del mito al laboratorio. Es una, pues llamémosle cronología, muy interesante en relación a la ciencia. Y a quienes les guste la ciencia, pues definitivamente este libro es algo que les recomiendo. Hay 56 personajes mitológicos de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura nórdica, entre varios, cuyos nombres e historias captaron la atención de la comunidad científica. Ojalá les guste, es un libro muy ameno y curioso. Es de un autor que se llama Daniel Torregrosa y que en internet ustedes pueden encontrar su blog, se llama Ese punto azul pálido, en donde su blog tiene más de 2.2 millones de visitas. Ojalá les guste el libro del mito al laboratorio. Podría yo platicarles mucho más acerca de este libro, pero no es el tema de esta noche. Y por otro lado, tenemos otro libro que les quiero recomendar, que se llama Mitos de la Ciencia, Verdades y Mentiras del Conocimiento Científico, de lo cual algunos detallitos el día de hoy se los planteé, tratando de hacerles a ustedes amena
esta jornada, de estos minutos que hemos podido pasar esta noche. Yo les quiero agradecer totalmente su asistencia, darles un abrazo de todo corazón y que me han permitido estar con ustedes en este domingo. De todo corazón, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en una próxima entrega en otro sub. Hasta luego, buenas noches.